Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Soy Leticia Romero Chumacero, profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Lo que voy a leer se titula Las primeras escritoras profesionales mexicanas, su apología de la escritura pública. A mediados de 1894, un diario de la Ciudad de México afirmó lo citado a continuación. ¿Cuán grande sería el Estado si no olvidara que tiene obligación de hacer de la mujer el ángel del hogar y no la literata, la amazona o la científica que degenera de su sexo y se envuelve con el ropaje falso de conocimientos superiores a su inteligencia y a su modo de pensar común? Hasta aquí la cita. Lo declarado en las páginas de ese rotativo no era una manifestación caprichosa y solitaria. Por el contrario, hay varios testimonios de la suspicacia con que durante esa década se observó a las mexicanas cuya expresión escrita rebasó los límites de la versificación, para arribar a los de la reflexión ensayística o a los de la ficción narrativa. Al respecto es preciso indicar que fue en los terrenos de la poesía de cuño romántico donde se mostró mayor conformidad con la escritura pública femenina mexicana. Mas poco a poco se sumaron a ella textos narrativos y ensayísticos donde se abordaban asuntos de orden educativo, social y político, desde una perspectiva en la cual ya era difícil seguir afirmando que la única motivación de las autoras era escribir de manera amorosa, filial, y entonces tuvo lugar un desplazamiento de la imagen de quienes tomaron la pluma. De ser consideradas poetisas, algunas pasaron a ser llamadas literatas. En tal sentido, la cita anterior condensa en forma precisa tres de los rasgos atribuidos a esa nueva clase de escritora en el último cuarto del siglo XIX. La literata era mirada en ciertos contextos como una suerte de depravación del sexo femenino. En buena medida, esa depravación se vinculó con y pareció derivarse de la formación académica hasta entonces propia de los varones y poco a poco adquirida por ellas. Conjuntamente, a través de una parcial y tendenciosa interpretación de la masonería, se identificó a las literatas con el ateísmo. A las poetas, o poetisas como las llamaban entonces, podía excusárseles cierta ineptitud, sensiblería y hasta religiosidad en un medio político liberal como el mexicano, pues sus textos eran asimilados sobre todo como productos ornamentales y solo esporádicamente se reconocían como verdaderas aportaciones a la literatura nacional. Pero las literatas, las editoras de revistas, al dar la vuelta de tuerca a la domesticidad, a la sumisión y a la devoción, al proceder en sus ensayos mediante una argumentación donde las emociones eran dominadas, desafiaban con mayor franqueza la construcción simbólica de la feminidad. Hubo quien logró atisbar los cambios y los registró. En un artículo del libro Las españolas pintadas por los españoles de 1871, por ejemplo, Eduardo Sacco identificó en forma correcta lo que ocurría. Lo cito. Hemos experimentado en un breve espacio una transición social no tan rápida como brusca y de incalculables consecuencias. En su opinión, las ideas modernas habían permitido ampliar las oportunidades educativas femeninas y gracias a ello la literata había surgido, dice él, entre las vaporosas nubes de la nueva civilización como otra Venus nacida de las espumas del mar. Hasta aquí Eduardo Sacco. Según sus observaciones, las literatas españolas habían pasado por dos etapas creativas, una de ellas vinculada con la creación poética y la otra relacionada con el ejercicio periodístico y con el dramático, fundando revistas y llevando a cabo lo que él llama propaganda, es decir, expresando ideas políticas y sociales. Y lo cito una vez más. Por eso la ven ustedes abonada gratis en todos los teatros reclamando su derecho de autora, cuando no improvisando espectáculos para el socorro de las víctimas del Congo o fundando ateneos y asociaciones para protestar contra el tributo de sangre y defender la abolición de la esclavitud. Por eso funda periódicos y compromete a cuantos emborrona papel para que figuren en las listas de colaboradores y los dedica al príncipe H o a la duquesa Z. Por eso vive en continua conversación con libreros y editores y hace que se anuncien sus obras y envidia el elogio hecho a su mano o publica el sumario de su último número. Hasta aquí otra vez Eduardo Sacco. Así era percibida la metamorfosis de algunas. Desenvoltura y altivez son identificadas con la falta de modestia. Probablemente con motivo de las diatribas en derredor, la madrileña Faustina Sáez de Melgar
Invitó a varias escritoras, entre ellas a la mexicana Refugio Barragán, para disertar alrededor de ese y otros asuntos en artículos destinados al tomo Las mujeres españolas, americanas y lusitanas pintadas por sí mismas. Entre los tipos femeninos elegidos para su exhibición en ese inventario de labores y peculiaridades mujeriles, desde luego hubo letradas: la poetisa romántica, la ilustrada, la poetisa del pueblo y la Marisa Vidilla. Faustina Sáez y Eduardo Sacco formaban parte del grupo minoritario que veía con buenos ojos la ya innegable aparición de nuevos tipos de mujer. La opinión más generalizada, en cambio, tendía a contemplar el cuadro desde otra perspectiva y, por ende, aquella transformación profunda sufrió toda clase de embestidas. Bastarán algunas muestras para corroborarlo. Por ejemplo, los conceptos vertidos en 1850 por el escritor gallego Antonio Neira de Mosquera, académico de la lengua por la provincia de Coruña. En las páginas del madrileño Semanario Pintoresco Español, Neira destacó la petulancia, la ignorancia y la superficialidad como distintivos de las escritoras. En un artículo aparecido originalmente en la prensa de Ecuador en 1872 y más tarde en el siglo XIX de México, Rudecindo sumó a lo anterior la alarmante incapacidad de aquellas mujeres para cocinar. 8 años después, en el diario mexicano El Centinela Español, un tal Volucris las calificó de plaga y resumió su situación advirtiendo cuán desnaturalizadas, muy sugerente palabra, le parecían todas ellas. Casi una década después, en el Monitor Republicano, periódico mexicano, Orfeo, es decir, Lorenzo Elízaga, juzgó como una manía, un capricho, extravagancia, obsesión, el trabajo literario femenino. El licenciado Genaro Cabestañi, colaborador del Nacional, otro periódico mexicano, no admitía la literatura como terreno donde debieran brillar las mujeres. Francisco Santín, desde un artículo en La Patria, sí lo hacía, empero coincidían al reconocer en el hogar el incontrovertible eje vital de todas ellas. Por ende, ambos exhortaron a sus contemporáneas a ocupar, dice uno de ellos, el lugar que legítimamente les corresponde, tal cual lo asignó el cristianismo, como compañeras del hombre. Hasta aquí la cita. Ese lugar, además, había sido determinado a un tiempo, dice uno de ellos, por Dios, la naturaleza y la historia. La última afirmación era gravísima porque apelaba a ejes cardinales del pensamiento fin y secular del mundo hispánico: el religioso, el evolucionista y el positivista. Las mujeres de letras, pues, no entusiasmaban a todos sus contemporáneos. Cuando Volucris sentenció en su columna que la exclusión de las señoras de todos los actos de nuestra vida social era la causa de la desaparición de la buena educación antaño reinante, alegó la existencia de superioridad femenil en materia de honradez, decoro, respeto a sí mismas, moralidad y patriotismo, aunque se cuidó de ejemplificar con las escritoras eso que consideró prístina forma de inteligencia. Y lo cito: la mujer literata es una de las plagas de nuestra época. Difícilmente se encontrará en ella corazón y sentimientos delicados. Todo en ella es farsa y afectación. Lo que en todas las mujeres es natural, en ella está cubierto y desnaturalizado por el oropel de las lecturas a que se ha entregado. Todos sus actos, aun los más íntimos del alma, son imitaciones de los tipos fantásticos de las novelas que han leído o que forjan en su imaginación. Hasta aquí el autor. En el mismo tenor, Rudecindo recomendó a las damas cultas seguir estudiando a condición de no demostrar sus conocimientos. También sugirió evitar la lectura de novelas porque éstas provocaban la reproducción de conductas inaceptables en la realidad. La afectación imputada a ellas contrastaba con la intuición como motor de la escritura, aunque también de la vida en general, sospechada y festejada en todas las demás. Cito a uno de los autores: siempre que sea preciso obrar por adivinación o por instinto, las mujeres intelectualmente son superiores a los hombres. De ahí que hubiera impugnadores de la autenticidad del pensamiento político expresado por algunas escritoras. De ahí que lo atribuyeran a sus padres o maridos, mejor dotados para esos menesteres, según esas apreciaciones. No parecía verosímil en un ser guiado por la adivinación y el instinto la existencia de conocimientos en materia de política. De hecho, tampoco la corrección en la expresión escrita era considerada atributo usual en ellas. Eso explica los juicios sumarios mediante los cuales, por citar un caso, en el Nacional de México, el sevillano Genaro Cabestañi calificó en 1883 el trabajo escrito por mujeres como insustancial y aburrido.
sin sentir necesidad alguna de respaldar esas aseveraciones generalizadoras con pruebas o con nombres de autoras específicas. La falta de ortografía también fue distinguida como propia de la escritura de mujeres en 1910 por el catalán José Escofet, eventual colaborador del rotativo mexicano El Correo Español. Adicionalmente, y con base en el ejemplo de una pastora francesa convertida en novelista, Escofet insinuó con sorna que cualquier campesina sería capaz de enriquecerse con obritas sin calidad, apelando a la singularidad del caso. Escofet, por cierto, leyó aquel año una conferencia en el Ateneo de la Juventud, asociación de jóvenes intelectuales cosmopolitas, entre los cuales sobresalía Alfonso Reyes. Pues bien, Escofet disertó precisamente sobre la obra de una escritora, Sor Juana Inés de la Cruz, y la invitada de honor en esa ocasión fue, quien lo dijera, otra mujer de letras, Laura Méndez de Cuenca. Ella y otras escritoras mexicanas desarrollarían a partir de esas diatribas las refutaciones del caso. Lo hicieron guiadas por una idea resumida recientemente por las investigadoras María Cristina Arambel y Claire Emily Martin con la frase «el genio no tiene sexo». El trabajo ensayístico de las mexicanas, por otra parte, puede circunscribirse a lo que la lingüista canadiense Mary Louise Pratt ha denominado ensayo de género, y la cito. Es una tradición de escritura que se desarrolló de manera paralela al ensayo de identidad. Se trata de una serie de textos escritos por mujeres latinoamericanas a lo largo de los últimos 180 años, enfocados al estatuto de las mujeres en la sociedad. De manera implícita, el ensayo de género impugna la negación de derechos ciudadanos a las mujeres. Desde una perspectiva histórica, el ensayo de género puede verse como actor en una prolongada negociación política desarrollada en América Latina respecto a la posición social y los derechos políticos de las mujeres en la etapa post-independentista. En efecto, el propósito de impugnar discursos donde la diferencia sexual era traducida como desigualdad atrajo a varias autoras de artículos periodísticos. Lo paradójico de esto consiste en que tal propósito germinó en sus mentes debido a la minuciosa insistencia con la cual les fueron negados ciertos derechos. Así, el «no puedes», formulado por sus maestros, fue transformado minuciosamente en una pregunta tan provocadora como inevitable. ¿Por qué no? Muchas gracias.